Aprendo las estructuras narrativas. Te cuento que una estructura narrativa es la forma en la que una historia se construye, es decir, qué sucede primero y qué sucede después. También te cuento que hay diferentes estructuras narrativas. Tenemos, por ejemplo, estructura lineal, no lineal, circular, interactiva, inmediares, inversa, desordenada y sin final. Aquí tenemos algunos tipos de estructuras narrativas. Vamos a acomodar las sílabas para ver de qué tipo de estructura narrativa nos están hablando. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura lineal. La estructura lineal es la estructura más común que presentan los hechos de forma cronológica, con el inicio, el desarrollo y el desenlace. Después tenemos la estructura circular. En esta estructura, la historia comienza con la misma acción con la que acaban. Por ejemplo, si la historia de Caperucita comenzara, Caperucita se dio cuenta de que había actuado mal cuando el leñador la salvó del lobo. Ella había, y después nos ponen signos suspensivos. Después tenemos la estructura inmediares. El nombre de esta estructura narrativa proviene del latín y significa hacia la mitad de las cosas. Usando el ejemplo de Caperucita Roja, funcionaría si el cuento comenzara cuando Caperucita se encuentra con el lobo. Una vez, una niña se encontró con un lobo en el bosque y éste le dijo: ahora tenemos la estructura inversa. En esta estructura narrativa se comienza una historia desde el final hacia el principio, como si contáramos la vida de una persona comenzando con su vejez hasta llegar a su nacimiento. Aquí, como ustedes pueden observar, solamente te dan unos tipos de estructuras narrativas. Aquí yo le estoy poniendo los diferentes tipos que hay, ¿verdad? Pero aquí solamente nos dieron 4 ejemplos. Cuando nosotros narramos una historia o un cuento, lo debemos de hacer de forma cronológica. O sea, qué sucede primero y qué sucede después. Cuando nosotros estamos contando una historia, podemos utilizar las palabras primero, luego, después, finalmente. O también tenemos las frases que son en primer lugar, más adelante, por último, enseguida. Todas estas palabras nos ayudan para ordenar cronológicamente cualquier historia. Escribe las palabras del recuadro para completar el texto. Aquí tenemos unas palabras de forma cronológica, que son las que ya mencionamos. Las palabras que tenemos son primero, luego, después, finalmente. Vamos a ver cómo las podemos acomodar en el siguiente texto. Había una vez un pollito que vivía en un corral, pero no salía del gallinero. Él quería conocer muchos lugares. Soñaba con ser el pollo más famoso de la comarca. Primero, salió un poco para ver a los conejos. Luego, se aventuró un poco más allá para saludar a los cerditos que vivían con su mamá. Después, cuando ya estaba más animado por la aventura, atravesó la cerca del corral y se encontró con una vaca, tan grande que tuvo miedo y regresó corriendo a refugiarse con su mamá y sus hermanitos. Finalmente, se durmió tranquilo y cansado, y soñó que era el pollito más aventurero de toda la comarca y de todo el universo. Aquí, como ustedes pueden apreciar, ya escribí las palabras del recuadro. Otra cosa que les quiero aclarar. Yo puse aquí luego y aquí le estoy poniendo después. Pero si tú pones aquí después y luego de esta forma, también es correcto. Porque lo estás ordenando de una forma cronológica. Y estas palabras se pueden acomodar como tú quieras. Pero las que sí deben de ir en ese orden son primero y finalmente. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar cronológicamente los hechos. Aquí tenemos al pollito. Nos dice que primero miró a un conejo, ¿verdad? Bien, nos vamos a ir hacia arriba y dice primero para ver a los conejos. Entonces ese es el número 1. Luego se encontró con los cerditos. Aquí lo podemos ver. Luego se aventuró un poco más para saludar a los cerditos. O sea que primero miró a los conejos, luego a los cerditos, enseguida miró a una vaca. Aquí dice a una vaca. Y finalmente se quedó dormido. Aquí, como podemos ver, está en el nido y ya está dormidito.
Como pudieron darse cuenta, cuando nosotros tenemos las imágenes y alguien nos está contando una historia, nosotros con solamente ver las imágenes podemos ordenar cronológicamente nuestra historia. Aquí lo vamos a repasar. Primero miró a los conejos, después a los cerditos, enseguida a la vaca y finalmente el pollito se quedó dormido.